¿Qué onda, banda? Bueno, pues acaba de terminar el Gran Premio de México y la verdad es que tuvimos un Gran Premio bastante bueno en la parte trasera, en la parte de en medio para atrás de la parrilla, porque realmente en la parte delantera no fue el mejor Gran Premio, no es el Gran Premio que quieres ver para ver muchos adelantamientos o cambios de liderazgo o cosas por el estilo. Porque la verdad es que si le hubieras tomado una foto a la vuelta número 1, a la curva 4, a los 4 primeros, eso es exactamente la forma en cómo quedaron hasta finalizar la carrera. Quedaron exactamente de ese mismo modo. La verdad es que esperaba un poco más de pelea, un poco más de ver quién se quedaba con el liderazgo y cosas por el estilo. Pero realmente Max Verstappen se quedó con el liderazgo, se fue. Lewis Hamilton se quedó con ese segundo lugar y fue un muro que no dejó pasar a Sergio Pérez. Sergio Pérez estuvo intentando de todas las maneras que pudo pasar a Lewis Hamilton, pero no lo consiguió, y George Russell se quedó un poco rezagado, pero fue el que terminó cerrando esos 4 primeros lugares. También es verdad que en esta ocasión vimos, por ejemplo, a Ferrari un tanto más lento de lo que lo hemos estado viendo a lo largo de toda la temporada. Esta vez inclusive los que pudieron pelear por la victoria con el equipo Red Bull no fue Ferrari, fue Mercedes, que regularmente suele ser al revés, pero en esta ocasión la escudería de Lewis Hamilton y George Russell estuvieron bastante más fuertes que los de Maranello. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de los pilotos de manera individual y en general pues de los equipos. Vamos a empezar hablando primero de Sergio Pérez y Max Verstappen, que lo hicieron bastante bien. Max Verstappen con un ritmo increíblemente demoledor. La verdad es que se puso en primer lugar en la primera curva, mantuvo muy bien su pole position y de ahí se empezó a alejar un poco, mientras Lewis Hamilton, Russell y Checo Pérez peleaban un poquito por detrás. Entonces en ese momento Max Verstappen se empieza a alejar, Lewis Hamilton se pone en segundo lugar y de ahí la verdad es que no le podía sacar tanto tiempo a Lewis Hamilton, lo tenía bastante pegado atrás, pero pues poco a poco ya saben que una décima y una décima a lo largo de 70 vueltas es bastante. No fue hasta que hicieron sus cambios, su parada en los pits, donde Max Verstappen pudo sacar un gap bastante grande con Lewis Hamilton y de ahí ya solo lo tuvo que extender. Saliendo de la parada, Lewis Hamilton estaba más o menos 7 segundos por detrás de Max Verstappen. Y a partir de ahí Hamilton no pudo seguir recortando, sino que Max Verstappen estaba haciendo tiempos sumamente buenos, manteniéndolos muy bien, y aún así abría un poco más la brecha con Lewis Hamilton. Del lado de Sergio Pérez, la verdad es que al principio tenía más ritmo, un poco más de ritmo que Lewis Hamilton, pero no se podía acercar lo suficiente. Checo con esos neumáticos blandos y Hamilton con esos neumáticos medios, y aún así no lo logró. Estuvieron alargando la parada bastante los de Red Bull, cuando para Checo Pérez un par de vueltas después para Lewis Hamilton vuelve a quedar Checo detrás de Hamilton, pero Checo ya traía un ritmo bastante bueno con esos neumáticos medios que ya los tenía bastante calientes, mientras que Lewis Hamilton estaba saliendo de los boxes apenas con unos neumáticos duros fríos. En ese momento Sergio se pudo acercar bastante a Hamilton, pero no lo pudo superar, no lo pudo rebasar. A partir de ahí la verdad es que estaban peleando muy bien el gap. Eso fue una pelea bastante bonita en tiempos, porque anotaban el mismo tiempo, o en una vuelta Hamilton un poco más rápido, en la siguiente Checo un poco más rápido. En algún momento Sergio se pudo meter al DRS de Lewis Hamilton, pero fue solo en una zona muy corta. Nunca se pudo meter al DRS para la recta principal. Entonces al final nunca pudo tratar de acercarse lo suficiente a Lewis Hamilton como para hacerle el adelantamiento. Entonces se tuvo que quedar detrás Sergio Pérez y se quedó en esa tercera posición. Mientras que ahora, pasando al equipo Mercedes, Lewis Hamilton se puso segundo después de la tercera curva de la carrera, cuando empuja a George Russell afuera de la pista y se queda justamente con Max Verstappen. Entonces ahí intenta pegarse a Max Verstappen, que realmente se le pega mucho. O sea, se mantiene en zona, no en zona de DRS, sino como por el segundo 5, segundo 7, luego segundo 5 otra vez, luego un poco más y así. O sea, estaba en una muy buena zona Lewis Hamilton con Max Verstappen bastante pegado durante todo el tiempo. Y ahí es donde se queda Lewis Hamilton. En realidad este es prácticamente el resumen de su carrera. Solo tuvo que mantener a Sergio Pérez detrás y no tuvo ninguna oportunidad en ritmo de acercarse a Max Verstappen en ningún momento de la carrera. Mientras que por ejemplo George Russell es el que más pierde en la primera curva, en la primera vuelta, porque sabemos que salía en segundo lugar. Hace una buena salida, la verdad es que sale bastante bien, pero después tiene una pequeña pelea con Lewis Hamilton en el primer sector de la pista. Entonces George Russell queda un poco fuera
y sale muy mal pisado en una recta larga donde Hamilton lo supera y Sergio también lo supera. Cae hasta el cuarto lugar y no tenía tanto ritmo como los tres de adelante, entonces empieza a quedar un poco más rezagado y al final pues ahí es donde se queda. Inclusive detrás de él vienen tan lento que puede hacer una parada gratis al final de toda la carrera y con eso se lleva la vuelta rápida de la misma. Ahora pasamos con la escudería Ferrari, que la verdad es que les fue bastante mal. A Ferrari les fue bastante mal en esta carrera, no entiendo por qué, pero en realidad no tuvieron mucho ritmo durante todo el Gran Premio. Carlos Sainz y Charles Leclerc estuvieron haciendo todo lo que podían para tratar de acercarse a los que estaban delante, pero no podían hacer nada, o sea, prácticamente estaban condenados a que solo podían aspirar a un quinto y sexto, porque eran bastante más rápidos que los pilotos de atrás, pero bastante más lentos que los pilotos de adelante. Entonces solo salieron en esas posiciones. Leclerc hizo un adelantamiento a Valtteri Bottas, se puso detrás de Carlos Sainz y a partir de ahí los dos aguantaron de una muy buena manera, pero no pudieron ni pelear con los de adelante, ni pelear con los de atrás, ni nada por el estilo. Ahí fue donde estuvo Ferrari todo este fin de semana en tierra de nadie. Parece como si se invirtieran los papeles con la escudería de Mercedes. Después tenemos aquí la pelea por el cuarto lugar en el mundial de escuderías, porque teníamos Daniel Ricciardo y Lando Norris. Daniel Ricciardo la verdad es que tuvo un muy buen segundo stint, cambiando a los neumáticos blandos con los que tenía mucha velocidad, y a partir de ahí empezó a subir bastantes puestos porque no estaban ni en zona de puntos. Empezó a subir muchos puestos. En algún momento choca a Yuki Tsunoda y hace que pues termine la carrera del piloto japonés porque no pueden reparar los daños en su monoplaza. Entonces eso hace que le den una sanción de 10 segundos a Daniel Ricciardo, que no sé por qué se la dieron de 10 segundos si normalmente para esa clase de acciones solo dan 5 segundos de sanción. No me pregunten por qué a Daniel Ricciardo le dieron 10 segundos, pero se los dieron. Entonces Daniel Ricciardo venía con un ritmo muy bueno, pasó a Lando Norris, pasa a Fernando Alonso y pasa también a su compañero de equipo Esteban Ocon, y a partir de ahí solo tiene que imprimir mucho ritmo porque evidentemente no iba a poder pasar a los Ferrari, pero tiene que tratar de imprimir mucho ritmo porque ya estaba en las últimas vueltas y con esos 10 segundos iba a caer bastante al final cuando se cruzara la línea de meta. Entonces trató de abrir mucho el gap con Esteban Ocon y lo consiguió al final, por eso se pudo mantener en esa séptima posición delante de Ocon y delante de Norris, que por parte de Norris también tuvo bastante velocidad en su segundo stint con esos neumáticos duros, pero no fue lo suficiente como para intentar pasar a los Alpine. El problema es que justamente Fernando Alonso tuvo un abandono por motor, entonces eso lo hizo ganar una posición y ya después a Esteban Ocon no le pudo ni siquiera lanzar el coche en ningún momento. Después aquí tenemos a Esteban Ocon y a Fernando Alonso, que estuvieron muy cerca, ambos estaban muy pegados durante toda la carrera y parecía que se iban a quedar con el liderazgo de esta zona media y que iban a extender todavía más la ventaja que tenían con la escudería de McLaren, pero al final esto sucedió lo que les digo, a Fernando Alonso se le destruyó el monoplaza por un problema de motor y Esteban Ocon al final no pudo mantener a Daniel Ricciardo detrás ni se pudo mantener en esos 10 segundos de sanción que tenía Daniel Ricciardo, entonces por eso mismo no pudo quedarse con esa séptima posición, se quedó octavo y Norris noveno. Entonces en esta carrera vuelve a sumar mucho McLaren y las cosas por ese cuarto lugar, la pelea se pone todavía más interesante. Después tenemos a Valtteri Bottas y a Guan Yu Zhou, que Valtteri Bottas estuvo bastante atorado detrás de Esteban Ocon un buen rato, a pesar de que parecía que Valtteri Bottas tenía buenos tiempos en realidad. Y después llegó Daniel Ricciardo, lo terminó pasando, lo terminaron pasando un par de pilotos. Sabemos que Valtteri Bottas iniciaba en una muy buena posición, en un sexto lugar, pero era obvio que no iba a poder mantener a por lo menos los Ferrari detrás, y al final no pudo mantener ni a los Ferrari, ni a los McLaren, ni a los Alpine, que era más o menos lo que nos imaginábamos que los iban a terminar pasando. Una lástima, pero pues es que Valtteri Bottas no puede hacer más con el auto que tiene, o sea, el auto que tiene no es tan bueno como McLaren, como Alpine, como Ferrari, como ninguno, entonces pues terminó perdiendo todas esas posiciones. Mientras que Guan Yu Zhou por lo menos vimos que tuvo bastantes peleas, estaba peleando su posición con Sebastian Vettel, estaba peleando su posición con Pierre Gasly, estaba peleando su posición con mucha gente, o sea, estuvo muy movida la carrera de Guan Yu Zhou, hizo buenos adelantamientos, también lo adelantaron otros pilotos, estuvo muy bien de parte de Alfa Romeo en esta ocasión y por lo menos se pueden llevar ese último punto con Valtteri Bottas. De parte de escudería Alfa Tauri, la verdad es que por ejemplo Yuki Tsunoda venía rodando muy bien, venía bastante bien y hasta que
que tuvo ese problema con Daniel Ricciardo que lo termina chocando y lo hace abandonar la carrera. Una lástima que al piloto japonés se le escape este Gran Premio de México sin ningún punto, y Pierre Gasly, quien vino mejorando desde bastante más atrás que su compañero de equipo, al final solo se pudo quedar en ese 11º lugar, justo a las puertas de llevarse puntos, pero no lo consiguió. Y de aquí para atrás la verdad es que solo tenemos autos que no demostraron tener el ritmo que podían tener, y algunos pilotos que llegaron a tener algún problema de más, pero en general no podían hacer mucho para tratar de entrar a la zona de puntos. Por ejemplo, Lance Stroll al principio en su primer stint estuvo sufriendo mucho con los neumáticos medios, por lo que tuvo que cambiar a neumáticos blandos bastante pronto. Fue uno de los primeros pilotos en entrar a cambiar neumáticos cuando se supone que los medios eran la mejor opción para este Gran Premio, pero al final tuvo que hacer 2 cambios de neumáticos y por eso terminó cayendo bastante en la tabla de clasificación. Pero fuera de ahí, todos estos pilotos solo están ahí por rendimiento puro del auto, porque no tuvieron una buena capacidad de remontada y una estrategia no fue lo suficientemente buena como para poderlos llevar a los puntos. Una lástima porque, por ejemplo, Aston Martin venía demostrando bastante más ritmo antes de estos grandes premios. Por ejemplo, en el Gran Premio de Estados Unidos lo hizo increíblemente bien y eran muy rápidos, y en esta ocasión no pudieron adaptarse al autódromo de los hermanos Rodríguez, y eso fue lo que pasó con la mayoría de estos pilotos. Y bueno, la verdad es que tuvimos una carrera que no ha sido de las más interesantes, pero siempre es bonito ver al Gran Circo aquí en México y disfrutar la fiesta. Entonces ya veremos qué es lo que sucede en Interlagos ahora que vamos al Gran Premio de Brasil, y eso sería todo. Espero que les haya gustado, y si es así, den like, comenten, compartan y se suscriban para que así puedan seguir viendo todo el contenido de Fórmula 1 que subimos a este bonito canal. Y si es así, nos veremos muy pronto. Hasta la vista.